Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 34 de Brújula de Fe, que en este mes de noviembre contamos con interesantes y reflexivos temas como el del día de hoy. Pero antes de presentar a nuestra invitada, mencionar la siguiente frase. Ser santo significa permitirle a Dios que viva su vida en nosotros. Lo dice Santa Teresa de Calcuta. Bueno, hermanos, el día de hoy nos vuelve a acompañar una vez más la hermana Ana María Raffo Laos. Hermana, sea muy bienvenida una vez más a nuestro programa y su palabra de inicio para empezar con la entrevista. Paz y bien, Juan Jesús, gracias por la invitación. Saludar a todos los que nos están siguiendo en este podcast 34, donde vamos a conocer un poquito más de la vida de los santos franciscanos en especial. Yo contenta de poder aquí compartir un poquito sobre el santo que han elegido, pero hoy día ya te tocará presentarlo y contenta de poder estar aquí. Muchas gracias. Gracias más bien a usted, hermana, por darse un tiempo y poder nutrirnos a nosotros sobre la vida de los santos, ¿no? Como usted lo dice, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad de Santa Isabel de Hungría. Y acá viene la primera pregunta. ¿Quién fue Santa Isabel de Hungría? Bien, además de los datos biográficos que vamos a compartir ahora, es importante tener en cuenta que particularmente yo pienso que para todos los franciscanos seglares o de la tercera orden en especial, nos es muy particular el poder hablar de Santa Isabel. Nos llena de mucha alegría poder dar a conocer algunos aspectos de su vida. Creo que nos vamos a quedar cortos con los datos, los hechos históricos y todo ello. Imaginar la inmensa caridad, la inmensa forma de vida que ella tuvo en el sentido de poder hacer tanto por todos, ¿no? Una de sus frases de Santa Isabel que repetía a sus hermanas era: debemos hacer felices a las personas. ¿No? Imagina, eso encierra bastante, y para nosotros, como decía, franciscanos, nos llena de mucha alegría poder hablar de ella. Santa Isabel, en la vida de Santa Isabel podemos nosotros ver cómo Dios elige, ¿no? Y vemos que en Santa Isabel, pues, que nació ella en 1207, hija del rey Andrés II de Hungría y de Gertrudis Temerania, pues ella nace, como diríamos nosotros peruanos, nace en cuna de oro, pero su corazón tocado por Dios, su vida tocada por Dios, la hace sensible desde muy temprana edad. Ella crece en la corte de Hungría junto con sus 3 hermanos. Más adelante su padre tendrá otra hija, luego de fallecer la mamá de Santa Isabel, quien ella, doña Gertrudis, muere asesinada. Entonces, 2 años después de la muerte de ella, pues su padre, el rey Andrés, contrae nuevas nupcias y tiene otra hija. Entonces, Santa Isabel es la segunda de 5 hermanos. Pero ella, desde su niñez, vive con sus 3 primeros hermanos, Bela, Colomán, Andrés, ¿no? Entonces, como decía, nace en cuna de oro, en un lugar privilegiado, en la corte. Entonces, imaginemos cómo viven los niños de la corte. Pero este corazón, esta vida de Santa Isabel tocada por Dios desde muy niña, ella se escapaba y salía a los alrededores de palacio, y como dicen muchas narraciones más específicas, por allí se colaba, podemos decir, entre los arbustos y todo, y podía llegar a través de los límites de palacio
a donde se agolpaban también los pobres, y las cosas que ella tenía, los regalos que le podían dar sus padres o las cosas que tenía para sí, ella las regalaba desde muy niña a los pobres, ¿no? Y cuando digo muy niña, estamos hablando de una edad de 4 años, 5 años. Imagínense la bondad de su corazón, un niño desprendiéndose de sus regalos a esta temprana edad. Entonces, por eso digo, la mano de Dios tocó el corazón, la vida de Santa Isabel desde muy niña, ¿no? Ella es una santa, vamos a ir leyendo paso a paso su vida. Cuando digo leyendo, es que en lo que yo les comparta podamos ir metiéndonos en lo que fue su vida. Tratando de contemplar e imaginar qué fue cada uno de esos momentos. Ella muere a los 24 años de edad y tiene todo un camino lleno de sufrimiento, de entrega, de sacrificios, pero también de amor, alegría y satisfacción. Lo vamos a ir viendo en los diversos campos que vamos a ir compartiendo, ¿no? Entonces, decía que ella muere a los 24 años de edad, bastante joven. Ella inclusive mereció, cuando la canoniza el Papa Gregorio IX, en 1235, le llamó la mujer más grande de la Edad Media alemana. Y un dato interesante que debemos resaltar es que quizá en muchos lugares le dicen la reina de Hungría, pero ella no llegó a ser reina. Recordemos, murió a los 24 años. Su título real fue de princesa de Hungría, al ser hija del rey Andrés de Hungría, ¿no? Y también ostenta el título de gran condesa de Turingia, porque se casó con el margrave de Turingia, además si tenía ese título, Luis, ¿no? Que era también conde de Turingia. Entonces ella pasa a ser gran condesa de Turingia. Entonces vamos a tener en este contexto el tiempo de su nacimiento, sus padres, quienes eran, sus hermanos, a qué edad fue, ella falleció, luego de poco tiempo fue canonizada, y este título que ella ostenta, ¿no? Gracias, hermanita, por lo que acabas de decir. Me pareció muy curioso, ¿no? Que haya fallecido a una edad muy joven. Yo pensaba que Santa Rosa era la más joven, pero ahora veo que ella ha sido muchísimo más joven. Hermana, ¿cómo fue su vida como esposa y madre, ¿no? De Santa Isabel? Claro, nosotros recordamos, vemos algunas películas de historia o de la Edad Media y vamos a recordar cómo entre reinos comprometen a sus hijos. Los príncipes ya desde muy temprana edad los comprometen con las princesas de otros reinos para así asegurar su estabilidad, garantizar el poder o construir alianzas entre reinos, ¿no? Entonces, esto no fue distinto en la vida de Santa Isabel. Lo que vamos a resaltar aquí en esta parte de la historia de Santa Isabel en su vida como esposa y madre es, decíamos, ella de muy niña ya mostraba haber sido tocada por Dios, su corazón tan sensible, humanitario, misericordioso, ¿no? Pero ella es prometida a los 4 años de edad. Y a esa edad es confiada a la guardia especial, digamos, o a los tutores especiales del reino de Turingia, o sea, es decir, a los padres de su prometido. Entonces, imagínate una niña de 4 años sacada de su hogar, sale de Hungría, hasta en cuestiones de clima, era distinto, y es llevada a Turingia, parte de Alemania. Entonces, ese cambio desde niños, cambio de casa, cambio de lugar, cambio de todo, ya prometida a los 4 años. Ella se cría, se educa con quien sería su esposo y sus cuñados.
se casa a los 14 años, ¿ya? Va a tener ella 3 hijos. Sabemos, sí, que una de sus hijas fue declarada beata, y los otros 2, hay uno que estaba en camino de ser siervo de Dios y el otro también en camino de beatificación. Ese es un dato referencial. Pero veamos ese paso, es decir, comprometida a los 4 años, sale de su casa, se cría con quienes van a ser sus cuñados, con su esposo, y realmente surge una relación bastante fraterna. Si bien ella contrae nupcias a los 14 años, pues ya la cercanía, la compenetración de vida que ha tenido con Luis y sus hermanos, pues hace que esa unión tenga una buena relación, no solo conyugal, sino fraternal. Entonces había una gran comprensión por parte de Luis de Santa Isabel y lo que hacía. Entonces Santa Isabel no lleva una vida así como que forzada por los intereses políticos o de poder de este matrimonio acordado desde mucho antes, no, sino que realmente había una relación fraterno-conyugal bastante fuerte, ¿no? Entonces bastante comprensiva. Entonces, obviamente un matrimonio, ella bastante joven, no era muy bien aceptada, digamos, por la casa de Turingia, en el sentido de que ella seguía, pues, como niña, escapándose y saliendo y a atender a los pobres, y muchas veces acusada de inclusive con sus acciones poner en riesgo la economía de palacio, etcétera, ¿no? Entonces tiene muchas actitudes en que ella sigue con esta labor asistencial y de actos de misericordia que pone un poco en vilo su matrimonio, pero recordemos que con Luis llevaba una relación muy buena y él no la cuestionaba pese a los chismes y las cosas que pudieran decirle, él la comprendía y la apoyaba. Entonces tal es así que aún él estando en vida, vamos a ver más adelante una de las profesiones de Santa Isabel, ¿no? Se la apoya en todo. Y hay muchas obras que hizo Santa Isabel, creo, prácticamente construyeron dos hospitales, uno de ellos lleva por nombre San Francisco de Asís, y otros lugares donde brindan la caridad, la asistencia a los pobres, donde ella misma atiende. Y esto vamos a profundizarlo más adelante, ¿no? Luis murió cuando Isabel tenía 20 años. Entonces hablamos de un matrimonio de 6 años, con 3 hijos y con prácticamente casi toda la familia o la gente de Palacio Turingia no andaba de acuerdo con las acciones de Isabel, y entonces no llevó, digamos, una vida tan tranquila, sino de mucha oposición, de calumnias, acusaciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando muere Luis a causa de una epidemia en el año 1227, ella prácticamente queda sola y expuesta aún más a este tipo de situaciones que no ayudan, pero que ella soportó y llevó adelante, contemplando todo como gracia de Dios. Qué buenos datos, hermana, de verdad, ¿no? Hermana Ana María, ¿por qué se dice que Santa Isabel de Hungría fue penitente franciscana? Bien, en principio los penitentes franciscanos, los franciscanos vemos la penitencia como el renunciar a algo, no como castigo, porque muchas veces el tema de la penitencia se entiende como castigo, ¿no? O sea, en primera impresión los los franciscanos contemplamos la penitencia como un acto voluntario de amor que responde al amor de Dios tan grande, y hacemos penitencia para ser mejores personas. Entonces los penitentes
existe la figura de los penitentes en la iglesia desde los años 300, 400. Entonces ya había una forma también al año donde vive Santa Isabel, la forma de la penitencia voluntaria, la gente que voluntariamente entraba a este estado de penitencia para ser mejor, para poder gozar la gracia de Dios. Pero recordemos que Santa Isabel, una vida tocada por Dios desde su niñez, ella lo daba todo. Como ponía el ejemplo, ¿no? Pensar en un niño que regale sus juguetes nuevos a los niños pobres es un acto que no vemos así manera seguida, ¿no? Entonces, esa forma de entregarse, de darse, de servir, son señales concretas de una vida penitente. Santa Isabel, podemos decir, se vació de sí misma hasta hacerse asequible a todos los menesterosos, a todos los pobres. Descubrió la presencia de Jesús, contemplaba a los pobres y veía a Jesús. Miraba a los rechazados por la sociedad, a los hambrientos, a los enfermos, a quienes ella atendió personalmente, para quienes cocinó, a quienes curó, cambió de ropas y todo lo demás, a todos estos pobres, enfermos, rechazados. En ellos contemplaba a Jesús. Entonces decimos, se vació de sí misma hasta hacerse asequible. Entonces ya contemplaba a Jesús y ella vivía esa misericordia de Dios y amor, ¿no? Y hacerla presente, porque una cosa es contemplar y decir, ¡ay, qué bonito! Y nos quedamos allí en la contemplación, pero no lo hacemos. Y ya, hay inclusive una frase franciscana, que no recuerdo ahora de quién es, pero dice, Dios me creó para ti, ¿no? Entonces esta frase a veces la usan en muchos retiros. Entonces ese Dios me creó para ti, Santa Isabel lo vivió prácticamente tal cual, sin glosa, como se dice, no vivió el Evangelio. Isabel, pues, es la figura femenina más cercana, más original, podemos decir, que nos muestra la forma de vida penitente de San Francisco. O sea, es lo más pegado a San Francisco en la figura femenina, ¿no? Entonces, porque ya había numerosos penitentes franciscanos, hombres y mujeres por todo lado. Ya hablamos que desde 1215 San Francisco les escribe inclusive la carta a todos los fieles. Entonces, si queremos nosotros profundizar más en la forma de vida penitente de Santa Isabel, nos podemos dar una idea si leemos la carta a todos los fieles de 1215, inclusive el Memoriale Propositi que estamos celebrando nosotros los franciscanos seglares, los 800 años este año. Entonces hay una serie de reglas, de normas de vida que bastante exigentes y que ya Santa Isabel las vivía, no desde ese momento, sino desde bastante antes. Por eso es que decimos que es la forma femenina que más genuinamente se acerca a la forma de vida de penitencia de San Francisco, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que vivía una vida penitencial marcada por el Evangelio, marcada por San Francisco, y que San Francisco llevaba y predicaba con sus frailes, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que ella es introducida en la vida penitencial franciscana por un fraile franciscano, y es cuando ella hace su segunda profesión, ¿no? Entonces, y no va sola, porque finalmente su testimonio de vida, yo digo, contagia, ¿no? Es el testimonio de vida franciscano contagia, en el buen sentido de la palabra, a sus doncellas, y ella también, sus doncellas la acompañan en todo lo que hace, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo más adelante. Entonces, por eso decimos que es una penitente franciscana. Ya vivía esto, de vaciarse a sí misma, de entregarse, de vivir el Evangelio, y pues de abrazar, de acercarse bastante con sus actos a la forma de vida, de penitencia de San Francisco. Y finalmente profesa en la orden franciscana, ¿no?
Qué bonito saber sobre ella, de verdad es que me está interesando bastante esta historia porque, bueno, como le dije una vez, no, yo vivo cerca y siempre he participado de la parroquia San Pedro, que es un franciscano capuchino, pero de verdad, del Padre Pío he escuchado, ¿no? Y de otros sacerdotes frailes santos, pero de Santa Isabel, primera vez y realmente qué bonito saber de ella. Bueno, hermana, ahora escucharemos un hermoso tema musical titulado Santa Isabel, compuesta por Fray Armando Trujillo Tor, y continuamos con la entrevista. Isabel, enséñanos a amar con la fuerza de tu palpitar. Isabel, enséñanos a dar con las manos llenas de bondad, porque tú supiste comprender el camino de Cristo el Señor, el camino de Cristo servidor. Isabel, esposa, madre fiel, tú iluminas este mundo cruel. Isabel, terciaria con valor, de Francisco, digna hija en Dios. Brillas tú cual estrella con fulgor, coronada con logros del amor, adornada con generosidad. Santa Isabel, que camina a nuestro lado, y al hermano enséñanos a amar. Santa Isabel, intercede por tus hijos, pues a Cristo queremos serle fiel. Isabel, enséñanos a ver en los pobres al que es Emmanuel. En las pruebas elevaste tu oración, la penitencia dio tu corazón. Como tú queremos ser un signo de ese reino de vida y dignidad, con las rosas de solidaridad. Santa Isabel, ven, camina a nuestro lado, y al hermano enséñanos a amar. Santa Isabel, intercede por tus hijos, pues a Cristo queremos serle fiel, pues a Cristo queremos serle fiel. Queremos serle fiel. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestra invitada. Hermana Ana María, ¿cuáles son las dos profesiones de Santa Isabel de Hungría? Bien, cuando nosotros escuchamos la palabra profesión, se nos viene a la mente de inmediato una carrera profesional, ¿no? De abogado, contador, economista, es una profesión. Pero aquí nos estamos refiriendo a una profesión de fe. Y esta profesión de fe, que también podríamos decir, el credo es una profesión de fe. Sí, es una profesión de fe. Pero esta profesión se refiere a una consagración, ¿ya?
Por eso se dice que los franciscanos seglares entramos en una fraternidad, vivimos una etapa de somos admitidos, vivimos la etapa de iniciación y luego hacemos nuestra profesión. La profesión equivale a la consagración. Entonces, en ese entender, podríamos decir cuáles son las dos profesiones, cuáles son los dos momentos en los cuales Santa Isabel de Hungría se consagra. Y hay dos maneras, dos formas de hacer la profesión en aquel entonces. Ya, según las normas de la Iglesia y en especial la regla franciscana del año 1221, una regla novulada, se tenía que los hermanos visitadores, no necesariamente sacerdotes, podían recibir esta consagración, ¿no? O sea, y no necesariamente tenían que ser franciscanos. Entonces, por el entorno de Santa Isabel había un hermano Conrado, que era un predicador de las cruzadas. Recordamos en el tiempo de San Francisco las cruzadas. Entonces era un predicador pobre, sencillo, humilde, un sacerdote secular, pues ya entonces puede ser un consagrado secular. Entonces estaba vivo todavía el esposo de Isabel, con de Luis, y como decíamos, su relación era tan bonita, tan comprensiva, y él le apoyaba en todo, que con el consentimiento de él, ella eligió esa forma de vida y frente a Fray Conrado, ella se consagra o hace su primera profesión. Entonces, obviamente que la regla, las exigencias de la Iglesia decían, no pueden las mujeres ser recibidas si es que antes no han sido orientadas, aconsejadas o hagan penitencia. Recordamos que Santa Isabel toda su vida fue penitencia. Y siempre entrega. Entonces obviamente tenía su asistente espiritual que era Fray Conrado, y frente a él, como dice por ahí algunas crónicas, ¿no? Como él le recibe la primera profesión. Ya, entonces esa es la primera profesión, la primera consagración. Luego vamos a ver que después de algún tiempo, hacia los años 1228, 1229, por ahí un poco más quizá, ya cuando Isabel, ya no está vivo Luis, pues pasa a depender de la caridad de su tía, porque ella finalmente a Santa Isabel como que la fuerzan a irse del palacio. Entonces ella sale del palacio, entonces va y se refugia con su tía, por eso es que dicen, vive un tiempo de caridad con su tía. Entonces ella, aunque dicen no tenía nada que la uniese al mundo, solamente en la iglesia de frailes menores renuncia a sus bienes, vistió el hábito gris de la tercera orden y se consagró enteramente de por vida a practicar la caridad. Entonces imagínate, no quiere decir que a partir de aquí se dedica a Dios. Ya hemos visto que en su vida ella hacía caridad, atendió a los pobres, curó a los enfermos, estando vivo todavía su esposo. Entonces, este momento del cual estamos hablando ahora, donde ella hace su segunda profesión en la iglesia de los frailes menores, los franciscanos menores en Eisenach, es cuando ya había muerto su esposo, ¿no? Entonces ahí ya viste el hábito gris y se consagra enteramente. Y ella sigue sirviendo en los hospitales y sigue asistiendo. Entonces hay hospitales, leprosorios, comedores, una serie de obras de caridad que tiene, ¿no? Entonces te decía de las doncellas se unieron con ella, estuvieron también ese primer momento cuando hace la primera profesión con Fray Conrado. Sus doncellas también se unen ahí, también se hace su primera profesión, y en este segundo momento, en esta iglesia de la tercera, de los frailes menores, también las doncellas hacen su profesión,
y se unen a ella y hacen como que una pequeña fraternidad y se dedican a curar a los enfermos, a atender a los pobres, a dar de comer a los hambrientos. Ellas trabajaban juntas, cocinaban juntas, salían a visitar a los pobres, también salían a pedir donaciones, buscar alimentos para repartirlos a los más necesitados, practicaban la oración, o sea, una pequeña fraternidad de hermanas penitentes, ¿no? Entonces se trataba realmente de una fraternidad de vida religiosa para mujeres profesas que no llevaban una vida de clausura estricta, ¿no? Ellas salían y se dedicaban a una labor social que era el servicio a los pobres, a los marginados, etc. Una vida consagrada con acción en el mundo. Una verdadera terciaria que vivían el evangelio sin acomodamiento, siguiendo la forma de vida franciscana. Bueno, hermana, y acá le voy a preguntar para profundizar en la idea, ya lo ha dicho, pero para profundizar un poco más para que los hermanos que nos están escuchando vean pues la espiritualidad, ¿no? De Santa Isabel dice, ¿por qué princesa y penitente misericordiosa? Bien, decíamos que la vida de Santa Isabel tenía luces y sombras en el buen sentido de la palabra. Su vida en la realeza, cumplir sus roles como condesa, una vez que se casa ella con el conde Luis de Turingia, ella inclusive tuvo que hacerse cargo de ese reino, llamémosle reino, no recuerdo ahora el nombre, pero porque Luis se encontraba en una cruzada, en un viaje, entonces no podía atender, y ella se encargó de todo y de poder atender todas las necesidades del reino, es decir, cumplía con su rol que le tocó vivir, nosotros diríamos en el plano civil, ella como princesa, ¿no? Y al inicio habíamos dicho que ella no fue reina de Hungría, sino era su título, es princesa de Hungría y gran condesa de Turingia, ¿no? Entonces su vida llena de servicio amoroso, de gozo, de sufrimiento, pero también le alentaba mucho porque ella veía en los pobres a Cristo. Entonces, no era que su vida la tenía partida, es decir, hasta de tal hora yo soy princesa y después soy penitente, sino que ambas facetas o ambas partes de su vida se unían, porque aún desde sus acciones en el reino, actuaba con esa misericordia, ¿no? Entonces todo estaba de manera integral, ya, y viendo siempre a Cristo en los menos favorecidos, servir a los pobres, servir a los débiles, cuidar de todos los más necesitados, fijarse también en qué cosa poder hacer que trascienda. No sé por qué decía en algún momento no estará más en esta tierra, pero las obras deben de continuar. Entonces promovió la erección de hospitales. Hay uno en Eisenach y otro en Gotha, luego construyó uno en Marburgo. Hay varias obras que hasta el día de hoy permanecen, imagínate, desde 1200 y pico, y donde ella no solo promovió la construcción y creación de estos hospitales, estos centros, sino donde ella misma trabajaba y servía. Lavaba platos, cocinaba, cosía, y etcétera. Y estaba cumpliendo sus dos roles, su rol de princesa y también de penitente amorosa o penitente misericordiosa. No separó los dos aspectos de su vida, los integró y su ser penitente, su ser amorosa, lo vivió en todos los campos de su vida. Qué bello saber sobre Santa Isabel, de verdad, hermanita. Y es un llamado a que nosotros podamos vivir con integridad. Hoy en día nosotros escuchamos tantas reflexiones sobre, como yo estaba escuchando un programa por televisión hace poco de jóvenes y decían, hay católicos, hay cristianos que
solo están concentrados en las cosas de Dios durante el tiempo que dura la misa. A otros les dura un poquito más, pero no hay muchos que vivan integralmente en todas las facetas de su vida, su ser cristiano, su seguir a Cristo, o en nuestro caso, su ser franciscanos seglares, ¿no? Entonces, esto debemos de ser íntegros y comprometidos, pero no solo de palabras, sino ponerlo por obra. Y vemos que en la vida de Santa Isabel, pues hay una exigencia tanto. Finalmente era una mujer joven, bastante jovencita, y ya era esposa, madre, princesa y condesa que tuvo que guiar gobierno desde el palacio y ver por su pueblo durante un buen tiempo por ausencia de su esposo, y tuvo que padecer muchas cosas, y fue penitente y franciscana, y todo esto integrado en una vida, sí, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero también de mucha alegría y de mucha satisfacción, sintiendo en cada momento de su vida la presencia de Dios y contemplándolo en los pobres. Entonces, nos llama a ser íntegros. Yo de verdad puedo decir que es un modelo para las parejas jóvenes, como también para la misma juventud, ¿no? Que últimamente, mayormente, están encaminando más por la tecnología, las cosas del mundo, y deja de lado a Dios, ¿no? Es realmente muy bella la vida de esta santa. Y hermana Ana María, para ir concluyendo con las preguntas, ¿por qué se dice que Santa Isabel de Hungría es contemplativa y santa? A lo largo de esta presentación hemos estado resaltando la figura de la niña de 4 años que es prometida en matrimonio, la figura de la niña de 4 años que era caritativa al extremo de salirse del palacio e ir a los límites del palacio a regalar sus cosas, a regalar su comida y todo ello. Y los palacios no eran chiquitos como que cruzar un pequeño patio, ¿no? Entonces vamos a encontrar una presencia de la mano de Dios en la vida de Santa Isabel de Hungría, cómo mueve, cómo transforma y cómo forja su vida en hacerla una niña, joven, mujer, madre, caritativa, con una visión clara. Y decimos que es contemplativa porque al ver a Dios en cada momento de su vida, contempla a Jesús del Evangelio en cada pobre, en cada necesitado, lo contempla en cada realidad que vivió, y vivió el Evangelio sin adecuarlo, sin, decimos aquí, acomodarlo a la exigencia de uno. Si el Evangelio te dice, tienes que vivir así, así lo vive. No lo acomoda, no lo suaviza. San Francisco decía, y así decía, sin glosa, sin traducción, sin interpretación, o sea, tal cual. Entonces ella contemplaba en su vida la presencia de Dios, la presencia de Jesús del Evangelio en los pobres, en los necesitados, en los rechazados. Lo contempló a ese punto de que motivó en su vida cada acto, cada sentimiento y cada situación. O sea, lo puso en práctica en todo momento, como hemos revisado las diversas facetas de la vida de Santa Isabel desde niña, ¿no? Entonces, ese contemplar a Jesús el Evangelio en todo momento, contemplar a Dios en toda su vida, hace que su cercanía, sus momentos de oración sean más intensas. Ella decía hasta llegar al éxtasis. Ella estaba convencida, tenía una certeza de que Dios estaba en todo momento de su vida, y ese saber que Dios está en todo momento en su vida le da seguridad, le da fortaleza, le da alegría para superar todos estos y muchos otros momentos muy difíciles que vivió Santa Isabel, y salió adelante.
Y al inicio dijimos, tuvo 3 hijos, una es beata y los otros estaban en camino, por ahí te decían alguna información referencial. Un ejemplo de vida, una forma de vida que no solo quedó en ella, sino pasó a sus hijos, guió a sus doncellas, ¿no? Y su entorno. Entonces, esa convicción de que Dios está en todo momento en su vida, le da esa seguridad, esa fortaleza, esa alegría. Y como te decía hace un rato, ver a Cristo en los pobres y poder hacer algo por ellos, es como hacer algo por Cristo, le alegraba y le aumentaba su fe y fortalecía. Es muy importante este aspecto de cómo ella contemplaba a Dios en su vida. ¿Está realmente? Sí, está, como lo está en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos distraemos y no lo vemos, pero Dios está actuando en cada segundo de nuestras vidas. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo decía hace un momento, no debemos quedarnos solo en la contemplación, sino debemos hacer algo. ¿Qué mejor que conocerlo en el Evangelio y vivirlo? Es la forma de vida del franciscano, vivir el Santo Evangelio según lo vivió tal cual nuestro Señor Jesucristo, sin interpretación, sin acomodarlo. Y así como nos enseñó a vivirlo nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís y como lo vivió Santa Isabel de Hungría, que es patrona de la Orden Franciscana Seglar y de la Tercera Orden Regular. Hermana Ana María, muchísimas gracias. Realmente se pasó con este conocimiento, con esta información que nos da sobre Santa Isabel de Hungría. De verdad que a veces desconocemos pues, de algunas cosas de los santos, ¿no? A mí me sorprende mucho que siendo muy joven estaba dedicada 100% al Señor, ¿no? Y al servicio. Hermano, ¿algunas palabras o algún mensaje para todos los hermanos que le escuchan el día de hoy? En la vida de Santa Isabel, como en la vida de muchos santos, no debemos quedarnos solo contemplando sus vidas. N veces escuchamos que todos somos llamados a vivir la santidad, pero nos quedan como muletillas, nos quedan como frases bonitas y todo ello. El vivir la santidad es el vivir el cada día, como lo hizo Santa Isabel, como hizo San Francisco, el Padre Pío y muchos otros santos. Vivir el cada día con la certeza de que Dios está con nosotros y que ese amor de Padre que Él nos tiene hace que Él es tan grande que hace que Él esté cada segundo con nosotros cuidándonos y regalándonos tanta cosa. Y si permite algunas situaciones difíciles, algunas situaciones dolorosas, es porque sabe que cosas buenas vienen y que sabe que a veces son necesarias para nuestro crecimiento. Santa Isabel nos enseña con su vida a que no tenemos que separar una cosa de la otra. No debemos ser solo cristianos, seguidores de Cristo, soldados de Cristo en la iglesia o en la parroquia, sino en todo momento de nuestra vida, en especial en nuestras casas, que es nuestra iglesia doméstica. El dejarnos modelar por la obra de Dios no es abandonar y no hacer nada. Nosotros mismos tenemos que contribuir a que ese barro que deba moldear Dios esté suave para ese moldeado. Y ese moldeado, ¿y qué podemos hacer nosotros? Es la oración y el entregar cada día algunas acciones en ayuda de los demás. Y les recuerdo la frase que Santa Isabel, que les dije al inicio, ¿no? La frase de Santa Isabel: debemos hacer felices a las personas. Desde casa, ¿qué podemos hacer para hacer felices a las personas de nuestro entorno? Desde ahí estamos ya haciendo algo. Renunciemos a comodidades para nosotros, para ayudar y hacer felices a las personas. Y vivamos con integridad. Lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos y lo más importante, lo que hacemos, porque nos podemos quedar solo en el pensar, en el sentir y no hacemos nada, ahí estamos mal, está incompleta la acción. Recordemos, oración es oración.
ora y actúa. Gracias. Gracias, hermana Ana María, de verdad, por darse un tiempo y estar en el programa, y que Dios me la bendiga. Igualmente, Juan Jesús, gracias por la invitación y gracias a todos. Yo les invito a conocer un poco más la vida de Santa Isabel, ahora que hay tantos videos, tanta información en internet, entrar un poquito a conocer más sobre la vida de esta santa joven, que es un modelo de vida, y hacerles recordar que ella es patrona, digamos, santa protectora a la que acuden los enfermos, no la santa de los enfermos, Santa Isabel de Hungría. Y en este tiempo de tanta enfermedad por la pandemia, acudamos a pedir su intercesión de manera especial. Ella, como buena madre y hermana, nos atenderá. Muchas gracias, hermanita, y la tenemos pendiente para otro tema más adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente oración. Oh dulce Isabel, tú que superaste el sufrimiento con el gozo de elevar himnos a Dios, infunde en nosotros tu espíritu de paciencia ante la adversidad. Concédanos el don de saber perdonar, líbranos de las pasiones que dañan, de manera que podamos seguir sirviendo al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, que así sea. Amén. Y bueno, hermanos, nos vemos en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Todo estará bien, en mi soledad.